tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos sean a este súper empolvadísimo TV Podcast. Si es la primera vez que ustedes están aquí, bienvenidos. Mi nombre es Raquel Guerrero Viguri y les comento que este espacio pretende ser un lugarcito en donde pues me encantaría decir que es un diálogo, pero en donde yo realmente soy la que estoy hablando de los temas que me gusta de la televisión, que son los contenidos de ficción, que son las telenovelas, que es como lo que más he estudiado. Y si ustedes ya son clientes, pues una gran disculpa porque más o menos tiene como unos 2 meses aproximadamente que no grabo nada y yo sé que este podcast es para hablar de televisión y no para hablar de la vida privada de la gente, ¿verdad? Pero pues bueno, he estado como en uno de estos cambios importantes de vida en donde, bueno, pues estoy como a punto de casarme, como que ya empecé a vivir en pecado con mi novio y entonces, bueno, pues ha sido una situación de acomodo de vida bien compleja, ¿no? Desde los espacios, desde dónde trabajar, desde acomodar el ritmo y yo pensé que todo era como muy fácil y de pronto se me ha complicado y me han estado pasando como otras cosas que seguramente a lo mejor a ustedes les pasa o a lo mejor no, y espero que no, porque creo que es una condición muy personal. Y que, pues si bien por una parte, estos meses que no he estado platicando con ustedes me han pasado cosas muy bonitas respecto a mi, pues a lo que intenta ser una labor de investigación bastante empírica. Tuve unas buenas herramientas, pero bueno, ahora lo hago por mi cuenta, sobre estos estudios para darles como un toquecito más serio y no hacer que esto sea como nada más hablar de chismes de telenovela o de lo que pasó el capítulo anterior, sino darle como otro sentido a esto, un sentido un poco más profesional. Y bueno, pues si bien me han estado pasando cosas bonitas, pues de pronto también me entra esto que es como la inseguridad y de pronto me pongo a pensar si realmente esto vale la pena, si realmente a la gente le interesa lo que yo puedo aportar o estos temas, porque de pronto es como las discusiones que uno se encuentra en internet o incluso entre las personas a quien de pronto pues se les ocurre que esto no tiene otras alternativas de discusión y de pronto la gente se cierra mucho y de pronto la gente se casa mucho con ciertas ideas y entonces a veces no sé si lo que uno puede aportar es valioso o es interesante o es importante o no y bueno pues este espacio no es más que hablar y hablar y hablar y no sé y no me entero si a ustedes les funciona, si para ustedes es útil, si lo que digo tiene alguna lógica o no. Y si es así, pues me gustaría muchísimo que ustedes me lo dijeran, sobre todo porque eso podría no nada más levantar mi autoestima, ¿verdad? Sino darme un poquito más seguridad y posiblemente, bueno, pues ahora sí una sacudida de orejas para que pueda yo disciplinarme y ahora sí hacer esto con mucha más continuidad y con mucha más seriedad, como ya lo había estado haciendo en un inicio. Y bueno, lo que estuve platicando en redes sociales y lo que les he estado compartiendo es que desde hace algunos meses me quedé pendiente de hacer, por ejemplo, algo referente a Stranger Things, que es esta serie de Netflix. Y digamos que estas cosas que me han estado pasando de las que les he contado es que me invitaron por primera vez a un foro a platicar mi opinión sobre la televisión actual y sobre el futuro, por ejemplo, de las telenovelas respecto al auge que están teniendo aparentemente las series. Entonces, bueno, pues quise tomar estas dos cosas, lo que ya tenía pendiente y esto que me sucedió, para poder hacer este podcast híjole, sin ofender a nadie, ¿no? Sin lastimar los sentimientos de la gente que vio Stranger Things, esta serie que se estrenó en verano por Netflix y que ha tenido una cantidad impresionante de seguidores y que ha tenido una cantidad realmente interesante de contenido generado por toda esta gente que ha estado siguiéndola, pero también que me parece algo que está poniendo a Netflix, digamos, en un lugar muy interesante en cuanto a la manera en la que ellos, cuya única herramienta que parecería limitante y no,
su única forma de publicitarse, digámoslo así, es vía internet. Y entonces, ¿cómo pueden publicitar sus productos y llegar a un mercado que, bueno, obviamente tienen más que fiel y más que cooptado, que son el mercado latino, pero particularmente el mexicano, porque hasta donde yo sé, en América Latina somos el primer lugar en consumo de Netflix, y es por eso que, por ejemplo, el año pasado apareció esta primer serie latinoamericana hecha en México, que fue la Club de Cuervos, en donde yo también tengo, híjole, opiniones encontradas, porque sinceramente no me gustó absolutamente nada. Sí, creo que fue una serie muy pretenciosa, pero los estándares, digamos, estéticos y narrativos eran bonitos. La tecnología 4K levanta mucho, y obviamente en una plataforma como Netflix hacía que resaltar muchísimo, pero sinceramente, hablando de contenidos, creo que me pareció una serie muy pretenciosa y tengo verdaderos conflictos con Guy Alarraqui. Pero independientemente de eso, me parece que este asunto de cómo han estado llevando su publicidad en estos estrenos, a partir de, por ejemplo, lo que hicieron cuando se estrenó House of Cards, que hicieron como una especie de versión de telenovela, ¿no? Anunciándolo así en su portal de YouTube, en donde era como una especie de anuncio de culebrón, pero era House of Cards. Y después tuvieron el gran tino de que para el estreno de la serie de Orange is the New Black, que también es original de ellos, pues no nada más y no nada menos ocuparon a uno de los íconos de las telenovelas y de las villanas de telenovelas, digamos, contemporáneas, pues más vistos por la gran cantidad de memes y por la gran cantidad de imágenes virales, que es la de la villana Soraya Montenegro, que es personificada por Itatí Cantoral. Y entonces, bueno, pues Itatí personifica a Soraya en estos promos como si Soraya fuera parte de esta cárcel en donde se lleva a cabo, esta cárcel de mujeres en donde se lleva a cabo toda la acción de Orange is the New Black. Y creo que fue un gran acierto, porque pues incluso la gente que no ve la serie pudo disfrutar de este pequeño clip que era anunciando el estreno, y que realmente era muy divertido y que hizo algo muy inteligente, creo yo, que fue retomar a una figura muy muy conocida, sobre todo en México, y hacer de este personaje, involucrarlo en esta narrativa que finalmente, bueno, pues a lo mejor también tenía esta posibilidad de jalar a nuevos, pues a nueva audiencia para que vieran la serie, ¿no? Y lo hicieron de nueva cuenta con Stranger Things, que es, bueno, para los que no lo sepan, es una serie de ciencia ficción que se estrenó. Fue una serie pues relativamente corta, me parece que no son ni siquiera 10 capítulos, y bueno, pues el gran acierto, digamos, de los productores o de los creadores fue hacer como una especie de homenaje a los años 80 con una trama en donde, bueno, pues hay de repente fenómenos extraños, hay como una especie de segunda dimensión a donde se está yendo la gente y pues se toman como desaparecidos, y bueno, pues la trama gira más o menos en torno a esto que ocurre en un pequeño pueblo de Estados Unidos y que sucede en los años 80, evidentemente. Y entonces, pues en este rollo de lo paranormal y de todo esto, hicieron también una publicidad fabulosa con Jaime Maussan. Entonces le pintaron sus pelitos o le pusieron un peluquín a Jaime Maussan, y entonces hicieron como toda esta narrativa de video beta ochenterísimo. Y de pronto, bueno, pues aparentemente era el mismo Jaime el que estaba reporteando uno de estos sucesos extraños que ocurren en la trama. Entonces, bueno, pues es realmente como una pequeña historia con unas referencias muy, muy entrañables que atacan como en una situación muy particular de los mexicanos, porque por una parte estaba el personaje de Itatí, por otra parte estaba Jaime Maussan.